¿Usted en ese momento llega a tener conocimiento de la gente que se va incorporando a la concentración en el exterior? Sí, porque siendo las 10 o así, se oye muchísimo ruido, un ruido que es continuo a lo largo del día, de la concentración que había afuera. Ya me dicen que sobre las 10 ya hay miles, sin poder especificar, miles de personas, y entonces es un murmullo, claro, desde el interior es un murmullo constante. ¿Usted recuerda si había gritos? ¿Oyó esos gritos? ¿Qué es lo que decían exactamente? Sobre las 11:30 así se oye megafonía, porque con megafonía ya entiendes, aunque sean palabras sueltas, entiendes. El murmullo de la gente era imposible, o sea, era un continuo. ¿Usted escuchó algún grito a través de esos megáfonos? ¿Qué es lo que decían? ¿Cuáles son los lemas que coreaban? Pues hablaban en catalán, ¿eh? Entonces, por la mañana era votaremos, no saldrán o nos pasarán. ¿Lo decían en castellano no. O decían no surtirán? No surtirán y no pasarán. Son frases sueltas que uno podía oír. O sea, usted lo oía desde dentro. Desde dentro. Usted dice que llegaron a comer algo, les trajeron bocadillos. Eran sobre las 4:30. Seguíamos en el despacho del señor Jové y apareció un agente de la Guardia Civil con un paquete de papel conteniendo algunos bocadillos. Los que llegaron a ese despacho fueron unos 5 o 6 a repartir entre los que estábamos allí. Y pregunté si cómo habían hecho para acceder, y el mismo que lo traía me comentó que una moza de escuadra le había hecho entrega de esa comida. La palabra que utilizó, porque se había apiadado de nosotros. Es tal cual. Le habríamos dado pena y nos traía comida. ¿Se refiere a la moza de escuadra? A la moza de escuadra. No, yo no la vi nunca. ¿Posteriormente llegó alguna otra persona conocida o que fuera identificable por usted? Ya era de noche, y sobre las 6:30, 7 menos cuarto, se oía la megafonía, y entonces oí una voz femenina que yo personalmente pude identificar como la de la señora Forcadell, y un agente así me lo confirmó, porque ellos sí se asomaban de vez en cuando a la calle y veían lo que había afuera. Yo en ningún momento me asomé ni al balcón ni a ventana alguna, por recomendación de la policía, y se oían frases sueltas, o sea, palabras sueltas. Tampoco le presté mucha atención. ¿Se escuchaba nítidamente la voz de la señora Forcadell y los lemas que coreaba, lo que decía? Yo identifico que es la voz de la señora Forcadell porque así me lo dijeron. Y de hecho es la única voz femenina que yo oí a través de megafonía a lo largo del día. Yo no pude verla, además de lo lejos que estábamos, evidente, porque yo no me asomé, y además era de noche. ¿Pero escuchó algún grito en especial, alguna frase en especial? Sí, volvimos a oír el votarem, ni un pas enrere, o sea, pero frases muy sueltas, o sea, frases e incluso palabras muy sueltas, lo que tampoco tenía interés para el acto. ¿Usted tuvo miedo, señora letrada? Yo tuve preocupación todo el día, y miedo tuve miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30, cuando vi lo que había fuera. Cuando subió a la azotea e hizo las fotografías. Bien, ¿usted recibió colaboración de los funcionarios de ese edificio a la hora de practicar los registros? De algunas personas en concreto, sí. Yo he de decir que la señora Montserrat Vidal Roca no puso ningún tipo de impedimento
prestarme su teléfono para poder llamar al magistrado y ponerle en antecedentes, dar contraseñas de acceso a sus archivos para no tener que llevarnos, evidentemente, las CPUs. El resto de funcionarios, pues entiendo la situación, pero colaboración. A ver, también estamos acostumbrados que en las entradas y registros colaboración suele haber poca. Bien. Lo mismo, a lo largo del... También por la puerta principal. Siempre por la puerta principal, y ese pasillo solo podía ser transitado por mí. No podían asegurar la integridad física, ni la seguridad, ni la custodia, ni la conservación de todos los efectos intervenidos que estuvieran en poder de los agentes de la Guardia Civil. Volví a denegar tal... Después de lo que vio en la azotea... No, yo dije que no. Dije, no. Ni como persona ni como profesional podía admitirse ese tipo de salida. Bien. ¿En algún momento contactó con el juez? Pues después de hablar con el teniente de la Guardia Civil, que me dijo que no había más opciones, que ellos no esperaban más ayuda, dije, pues vale, en ese caso ya solo queda recurrir a la única persona que yo sabía que podía hacer algo, si no por nosotros, al menos por mí. Y entonces llamé al magistrado instructor, señor Ramírez. Señor Ramírez Suñer. Sí, era el señor Ramírez Suñer, ya fallecido, y que casualmente era el que estaba de guardia de incidencias, porque había tenido que sustituir al magistrado al que le tocaba la guardia ese día por ser su sustituto natural. Entonces descubrí que desde la misma planta que el despacho de la señora Mercedes Martínez Martos, adentrándonos en el edificio por la parte interior, por alguna razón los móviles volvían a tener cobertura. Hubo un momento en que fue una avalancha de llamadas perdidas, todo el mundo preocupado, una avalancha de WhatsApps. Entonces comprendí que a lo mejor, alejándome de la Gran Vía, de Rambla Cataluña, habría algún tipo de repetidor más cercano a ese edificio, e inmediatamente llamé al magistrado. Pues serían las 10:30, 11 menos cuarto, y llamé al magistrado y recuerdo las únicas palabras que le dije es: me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida. Él me dijo: no te preocupes, voy a hacer lo que pueda. Colgó y yo supe con posterioridad que el magistrado en el juzgado de guardia había arbitrado un sistema de localización de teléfonos a través de la fiscal de guardia de ese día. El teléfono del señor Trapero. Le llamaron, le expusieron la situación, le dieron media hora, bien es verdad, le dieron media hora para sacarme de allí. El señor Trapero contestó que volvería a llamar al juzgado de guardia para asegurarse que realmente estaban llamando desde el juzgado de guardia. Se produjo una nueva llamada, todo esto con el manos libres, puesto que el letrado que estaba de guardia extendió una nota, una diligencia de lo que había sucedido. Advirtieron al señor Trapero que debía poner todos los medios de los que disponía para que a la mayor brevedad, y le dio un plazo de media hora que evidentemente no pudo ser cumplido, y que del modo que fuera se me permitiera la salida con lo que con el acta y la documentación que yo pudiera tener en mi poder. Que llevaba usted en su poder, las actas. Sí, yo tenía el acta y parte de la documentación. Los efectos se quedaron con los oficiales, con los miembros de la Guardia Civil. Es que esto no se podía haber sacado por la puerta principal, porque no son cajas
eran cajas. Señora letrada, ¿qué pasa? ¿Transcurre ese tiempo, media hora o un poquito más? ¿Qué es lo que sucede para que usted pueda salir de ese edificio? Bueno, sobre las 23:30 horas, estando en la zona donde se puede tener contacto telefónico, comparecen dos hombres no uniformados, pero que me dicen ser mandos de los cuerpos del cuerpo de Mossos d'Esquadra, y se me dicen que han recibido una orden del señor Trapero por haber a su vez recibido orden del magistrado de guardia, en virtud de la cual habían buscado una salida alternativa para mí y mi documentación. Me ofrecen la salida por el teatro contiguo. Lo primero que pregunté es si tengo que salir por la puerta para volver a entrar por el teatro. No es opción. Entonces me dicen que no, que en este edificio, en el edificio de Consellería, hay en la segunda planta, que equivale a un cuarto piso en realidad, hay un acceso a una azotea, que no es la azotea última de donde habíamos tomado las fotos a las 9:30, sino que es un acceso a una azotea que permite el acceso a la azotea del edificio contiguo, que casualmente es un teatro. Y que por ahí podríamos salir cruzando el teatro hasta la calle perpendicular, que era la calle Gran Vía. Aprovechando el final de una función, saldríamos mezclados entre el público. Me acompañaban, que me acompañarían, que no tuviera miedo, que me acompañarían 8 Mossos d'Esquadra no uniformados, vestidos de paisano, pues como cualquier persona, y que para hacer, digamos, bulto y ocultarme a la vista de quien pudiera estar en los aledaños. Bien. Ustedes, entonces, usted señor fiscal, sí, le quedan pocas preguntas. Seguimos hasta que termine. Si no, 5 o 7 interrumpimos. minutos y termino, señor. ¿Cuánto ha dicho? 5 o 7 minutos. No. Relate usted cómo sale de allí. A través de esa azotea, sí. A través de esa segunda que casi primero hablo con el agente con el responsable de la Guardia Civil y le digo que, habiendo realizado todas estas diligencias, el magistrado de guardia, llamada al señor Trapero, preparación de mi salida, yo tengo que salir y poner a salvo lo que buenamente se pudiera. Él lo entiende, me dice que, de acuerdo, que en ese momento dividimos la comisión judicial, yo salga como aceptando las condiciones que se me ofrecían con el acta, y que ellos tenían orden de quedarse por orden dada por sus superiores. Bien. ¿Ustedes le acompañan estas personas, estos mozos de paisano, a través de la azotea? ¿Tiene que saltar algún murete? Bueno, cruzamos un despacho, vamos por un pasillo, salimos por una puerta metálica a la azotea. Siempre me piden que me oculte para que la gente que está en los edificios de enfrente no nos vean. Había mucha gente en el edificio. Por posibles fotos, por posibles cámaras, y vamos hasta un murete. Es un muro que separa la azotea de la Consellería del teatro. El murete, 1 metro, una cosa así, pero como ustedes comprenderán, yo eso no lo pude saltar. Me ayudaron a saltar ese murete. Y ya en el muro miro para abajo y veo que el suelo de la azotea del teatro es mucho más alta, pues había que descolgarse. Y entonces, con la ayuda de los Mossos d'Esquadra, evidentemente me descuelgo y me introducen por un pasillito a los camerinos del teatro. Allí me piden que permanezca. Y he de permanecer más de media hora porque resulta que el responsable del teatro se había arrepentido y ya no quería permitirme la salida por esa vía.
Claro, no podía volver para atrás, puesto que Consellería había quedado cerrada por la parte de atrás. No podía salir por delante porque el responsable no quería facilitar la salida. Entonces los Mossos d'Esquadra consiguen convencer nuevamente al responsable, cruzamos el teatro y llegamos a los pórticos donde está la entrada. La función había acabado, el teatro estaba vacío ya, la función había acabado, había pasado tanto tiempo que el público había salido, no había nadie, solo quedaban los actores. Las verjas habían sido echadas por todas partes. Entonces consiguen convencer al gerente y salimos. El mozo que me custodiaba junto con algunos actores, y corriendo, porque a menos de 2 metros ya estaba parte de la manifestación en las puertas, y entonces con mucho disimulo corrimos hacia la derecha hasta el primer vehículo no logotipado que estaba oculto detrás de unas furgonas sí logotipadas de los Mossos d'Esquadra. Todo eso pasado las 24 horas. Más allá de las 12 de la noche. Sí, porque los Mossos d'Esquadra, yo desde el coche llamé inmediatamente al magistrado de guardia y le dije: tranquilo, ya estoy fuera. Me voy para casa. Volviendo al inicio del interrogatorio del Ministerio Fiscal, ha dicho usted que en el registro el auto ordenaba la entrada y registro en 4 despachos, ha dicho, ¿no? El número 11, ha dicho, el 31, el 20 y otro número más que no 17 y 21. 17 y 21. Y en concreto ha hablado usted del punto 31, que según usted es la Oficina de Procesos Electorales. No, según yo no, era el despacho correspondiente al señor Enrico Caña, que era el máximo responsable de los procesos electorales. No obstante, el magistrado me comentó que los despachos, o sea, lo que es los despachos correspondientes a los procesos electorales se podían incardinar tanto en ese apartado como en el punto, me parece, 9 y 10 de los 4 folios que están dedicados al registro de las distintas dependencias del señor Jové. Necesito, señoría, con la venia de la sala, exhibir a la Secretaría Judicial el contenido del auto de entrada y registro. Para concretar este punto 31 y el punto, dice usted, la pregunta exactamente cuál es en relación con el contenido del auto. La pregunta es, el auto de entrada y registro autorizaba la entrada en 4 despachos de 4 personas físicas. Una de ellas era el punto 31, el señor Enrique Ocaña Rodríguez. No autorizaba la entrada en cualquier despacho. ¿Usted recuerda este dato? Si estaba autorizada para los 4 registros. Hablé con el magistrado y le comenté procesos electorales con o sin nombre. Me comentó que los puntos individualizados por nombre, sobre todo el correspondiente al señor Jové, eran tan extensos que permitían acceder a mesas, despachos, archivos, carpetas, documentación, todo aquello que pudiera estar directamente relacionado con su labor como secretario general, estuvieran o no estuvieran en el recinto de su despacho. Pero fíjese que la señora letrada, si no le ha entendido mal, no le está preguntando por los accesorios que rodeaban ese despacho, sino el número de despachos por los que usted cree que estaba facultada para adentrarse en función del auto. Yo insisto, llamé al magistrado, le comenté despacho de procesos electorales, me dijo sí. Esta conversación que dice haber mantenido con el magistrado y esta afirmación de despacho de Oficina de Procesos Electorales, ¿por qué no consta en el acta de entrada y registro? Porque dada la envergadura de la entrada y registro, no hice constar absolutamente todas las incidencias
De la misma manera que no hice constar lo de la bandera en el balcón, la fotografía. Señoría, le estoy preguntando en cuanto a la Oficina de Procesos Electorales. Es la primera de las dependencias que se produce el registro, es decir, solo entrar en el acta de entrada y registro que consta en la pieza separada 6, se dice: constituidos en la primera planta, se inicia el registro de las dependencias del proceso electoral. Sí. Y se inicia con el despacho de Montserrat Vidal Roca. Esta señora Montserrat Vidal Roca no ostentaba la condición de investigada en su procedimiento. Era el despacho que ocupaba en ese momento ella. Quedaron identificados, intentamos registrar lo que son las dependencias de despachos electorales, de procesos electorales, perdón, y las 4 mesas de los funcionarios estaban literalmente vacías, porque hacía 15 días que se habían trasladado y por lo tanto no tenían nada trabajado todavía y tenían todavía toda la documentación en cajas. Entonces nos comentaron que todo lo que pudiera estar en proceso estaban en esos 2 despachos. La pregunta es: en el auto de entrada y registro se identifican 40 y pico puntos concretos en los que se autoriza la entrada. Entre ellos, respecto de la Consejería de Economía, hay 4 despachos: los de la señora Garriga, Llobé, Martínez Martos y el señor Ocaña. No aparece el despacho de la señora Montserrat Vidal dentro del auto de entrada y registro, y no aparece tampoco que se solicitara una ampliación del auto de entrada y registro al magistrado para registrar este despacho de esta persona, que tampoco era investigada en el procedimiento. ¿Le pregunta? Sí, le está preguntando que hay un despacho que, según la letrada, no estaba amparado o no estaba cubierto por el presupuesto habilitante que había dictado el juez. Bien, yo no puedo interpretar, es una interpretación de la letrada. Yo insisto, llamé al magistrado y le dije que lo primero que teníamos abierto era los despachos de procesos electorales y que se veía amparado por el famoso punto 9 y 10, creo, de lo relacionado de todos los, digamos, accesos registrables del señor Llobé. El segundo de los despachos que ustedes registran es el despacho de la señora Núria Arbusá. Esta persona tampoco aparece ni como investigada en el procedimiento ni en el auto de entrada y registro. Insisto, lo mismo. ¿Tuvo usted conocimiento posterior? Cuando dice lo mismo, que es que llamó usted al magistrado. Quiero decir que el magistrado me dijo que registra los despachos de procesos electorales. Al igual, si estuviera identificado el despacho del señor Ocaña, lo habría registrado. Aparte, los anexos. Vale. Otra pregunta, por favor. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento? Ha comentado antes, ¿no?, que oía una voz femenina en algún momento de la tarde. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de que, o alguien le explicó, que en Gran Vía con Rambla Cataluña se había montado un escenario y que había una speaker durante toda la tarde hablando del escenario y con actuaciones musicales? No sabía que hubiera ningún estrado, ni oíamos cánticos, pero eran los cánticos de la gente, y eso siempre por la mañana. Luego las canciones desaparecieron y lo único que se oía eran los ruidos, gritos, murmullos, murmullos no, el ruido típico de un tumulto. Insisto, la voz femenina que yo oí por la tarde me pareció, y lo he dicho a preguntas del Ministerio Fiscal, me pareció reconocer la voz de la señora Forcadell. No puedo asegurarlo, evidentemente, porque yo no lo vi. Jamás me asomé a ningún balcón ni a ninguna ventana para ver qué es lo que sucedía, y creo que tampoco habría podido por la altura en la que estábamos. Fue un agente de la Guardia Civil el que me confirmó que había acudido a las inmediaciones la señora Forcadell, pues para hacer unas manifestaciones. ¿Quién fue la persona que le informa de esto? Mire, no puedo. A ver, piense que los agentes de la Policía Judicial no se identifican con su nombre, sino con un número de TIP, y además en aquella ocasión no solo estaban los que están destinados al equipo de investigación, sino que había venido incluso gente de agentes de Madrid, con lo cual me es imposible identificarlo. Solo sé que era un guardia civil. Pero no era el teniente el responsable. No. Mire, el auto que autorizaba la entrada y registro en la Consellería de Economía
¿Recuerda usted si en dicho auto se exponía que los delitos que se estaban investigando y que justificaban esa entrada de registro eran los delitos, entre otros, de rebelión y sedición? Vamos, en las primeras hojas de ese auto, creo recordar que se hacía referencia a la causa que dio inicio al expediente, que fue, en primer lugar, una denuncia por parte de los señores Durán, dirigida contra una persona concreto, y otras sin especificar por unas manifestaciones que se habían sido realizadas. Esa denuncia se admitió a trámite y se encargó la investigación a la Policía Judicial de la Guardia Civil. A renglón seguido nos repartieron de decanato una querella presentada por Vox contra unas determinadas series de personas, que eran el señor Vidal, el señor Jové y el señor Carles Vive Pisuñer, por delitos de rebelión, sedición, revelación de secretos, malversación de caudales públicos, entre otros. ¿De acuerdo? Esa causa nos llegó. Esa causa nos llegó desde el juzgado de instrucción número 3. La pregunta yo creo que es muy clara. Es si usted recuerda si el auto habilitante hacía una referencia al delito de rebelión. Y sedición. Sí, hacía mención. Sedición y rebelión. Sedición. ¿Lo recuerda usted? Sí, hacía mención a esos delitos en lo que es la fundamentación de por qué íbamos a hacer la entrada de registro. Venga, otra pregunta. Y una siguiente, de otro auto, hay otro auto por el cual se habilitaba la intercepción telefónica del señor Jové. Si recuerda usted si en ese auto se justificaba tal medida con el hecho de que este juzgado de instrucción 13 estaba investigando un delito de rebelión que podía tener hasta penas superiores a los 25 años. ¿Lo recuerda usted? No puedo recordar la cantidad de autos de intervenciones telefónicas. No, eso sí lo recordaba. No, lo siento, es que hubo muchísimos y no... Está en autos, no es Sí, la redacción ya no la recuerdo. Gracias. ¿Sabe si ahí en economía se presentaron distintos letrados preguntando por sus clientes? Y para saber... Insisto, desde el principio de la mañana hasta la última hora de la tarde, yo fui un auténtico fantasma. Nadie intentó ponerse en contacto conmigo ni para preguntarme ni para informarme nada. Cuando digo nadie, nadie ajeno a la Comisión Judicial. Muy bien. Pero, es decir, usted recuerda muchos más datos un año y medio después que un mes después de los Venga, hechos. una pregunta, por favor. Eso es para el informe. Si hace falta, se lo podemos exhibir, porque usted en su declaración de instrucción en la Audiencia Nacional dice que oyó una voz de mujer, apenas se podía entender lo que decía, porque además, entre otras cosas, hablaba en catalán, por lo que le costó aún más entenderlo. Y hoy en día recuerda lo que le parece que es la voz de una persona concreta y además recuerda las frases concretas. No, frases concretas no, yo he dicho que son palabras concretas. Y sí, abogada, es muy cierto. El tiempo y el año y medio, 5 meses y 16 días que hayan podido pasar desde los hechos me ha permitido revivir, por desgracia, cada día lo que sucedió y para fijarlo en la memoria para este día. ¿Cómo explica entonces que con las miles de personas que había ese día ahí, nadie vio hablar en público a la señora Forcadell ese día y usted verá la percepción de lo que sucedió allí es muy diferente para los que estábamos dentro y de los que estaban fuera? No, yo le pregunto. Ya, yo le contesto. Sí. Le aseguro que para nosotros no tenía ningún ánimo festivo aquello. Yo estaba allí cumpliendo con mi deber, cumpliendo con mi obligación. ¿Vale? Pero usted y con una orden judicial. ¿Pudo precisar algún elemento que le hiciese asegurar, y ha dicho usted que le parecía que no lo puede asegurar, que era la señora Forcadell? No, yo no digo que sea ella. Yo digo que oí esa voz. Que un agente de la policía me la identificó y que por asociación de ideas comprendí por el tono de voz, ¿vale? Y el ánimo, asocié que pudiera ser ella, pero yo evidentemente no la vi. ¿Por qué? Insisto, estábamos en una planta alta, no podíamos asomarnos a la ventana y por lo tanto yo no pude ver lo que nos esperaba en el exterior hasta las 9:30 que subí a la azotea. No hay más preguntas, gracias. Muchísimas gracias, señora Arderiu.